Se jugaba el Mundial de Rusia 2018, donde México estaría ubicado en el grupo F, junto a la campeona Alemania, Suecia y Corea del Sur. Grupo bravísimo para la selección mexicana, mientras que en la portería del tricolor, la competencia por ser el portero titular estaría entre Jesús Corona, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa, donde el canterano americanista sería el elegido para defender el arco mexicano por el entrenador Juan Carlos Osorio luego de su excelente Mundial 4 años antes en Brasil. México debutaría en el Mundial ante el actual campeón del mundo, la poderosa selección de Alemania, partido complicadísimo para el Tri. Arrancaba el partido y al minuto 21, Toni Kroos sacaba un potente disparo que Ochoa en el fondo atajaba correctamente. Contra Salcedo, Draxler contra Salcedo, Draxler lo cierran bien, la tiene Kroos, Kroos puede impactar el disparo, no da rebote Ochoa. Muy bien. México está apretando muy bien, se está arriesgando el todo por el todo, ¿no? Y eso parece que nos conviene. Matar o morir se llama el partido, ¿no? O sea, 20 minutos de matar. Al minuto 35, México daba la sorpresa y se iba al frente en el marcador con un golazo del Chucky Lozano. Y 2 minutos después, al 37, en un tiro libre peligrosísimo, Toni Kroos sacaría un gran disparo que Ochoa alcanzaría a desviar para que el balón se estrellara en el travesaño. Atajadón de Memo Ochoa para salvar a México del empate. Encima de la barrera Ochoa, llega entonces el impacto, pelota que pega del palo. No fue Metzul. Le terminó pegando de forma impresionante Kroos. A pesar de que la puso en el travesaño con un roce de Ochoa, el futbolista Kroos. De manos para México, que lo está ganando bien, que lo está ganando con autoridad, que lo está ganando con buen juego, que lo está ganando con un gran físico. Y en el segundo tiempo, al minuto 57, Alemania buscaba el empate y fue que Thomas Müller sacaría un zurdazo raso dentro del área que Ochoa con un gran lance haría un atajadón, aunque después se señalaría fuera de lugar. Ojo con esta, Draxler, Özil, no hay fuera de lugar, media vuelta, Ochoa. Uy, levantaron la bandera. Ya estaba. Qué grandísimo remate de Müller y lo de Ochoa, que no sabía absolutamente nada si era o no fuera de lugar. Sí está en fuera de lugar, el control es muy bueno de Müller, el remate es fantástico y Ochoa, que no había tenido que tirarse, en esta ocasión se tuvo que tirar, pero lo hace de forma correcta. Cambio, mi Warrior. Sí, había fuera de lugar, pero muy bien Ochoa como hombre elástico sacando esas pelotas. Alemania seguía en busca del empate y al minuto 83, Toni Kroos volvía a disparar de fuera del área, pero Ochoa con una gran ubicación le volvió a tapar su disparo al mediocampista del Real Madrid. El empate, últimos minutos del juego contra Rafita, el disparo. François en 2 tiempos pide piedad y calma y pide todo. Y la pide rápido la Jun para jugar por la derecha. El partido está vibrante sobre el final. 83:45 en Moscú. México le gana 1-0 con el gol de Lozano. Otra falta. Otro tiro libre, algunos segundos que comerá Álvarez. Luego de que Hummels lo liquidó y se lleva tarjeta, Warrior. Alemania seguía con todo al frente en búsqueda del empate y fue que al minuto 91 Thomas Müller mandaba un balón filtrado, pero Ochoa saldría correctamente para evitar el ataque teutón. Royce con Özil con Müller viene la pelota filtrada, sale de fondo Ochoa. La controla el corazón, empieza a latir con todo, nos va a dar un paro cardíaco en este estadio. A nada ahí están los alemanes, tómenla. ¿Dónde están sus cervecitas? Arriba. ¿Dónde están los tirantes? ¿Dónde están? A los 93 minutos el árbitro señalaba el final y México haría historia en el Mundial derrotando a Alemania 1-0, donde Memo Ochoa fue clave para esta victoria mexicana sobre los actuales campeones del mundo. Dice que 1 minuto más. Llega el disco. ¡Se acabó! ¡No lo puedo creer! ¡Puta madre! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡A Alemania, doctor! México jugaba su segundo partido en el Mundial ante la selección de Corea del Sur, que tenía como máxima figura a su delantero Heung-min Son del Tottenham. Y fue que al minuto 22, en un tiro de esquina, Ki sacaba un remate potente de cabeza que Ochoa a una mano desviaba correctamente el balón por encima de la portería. El contragolpe se arma la gorda para el equipo nacional, llega el centro, el remate. ¡Fran!
François se lo termina quitando aquí por encima del travesaño. Hay que estar atento, ¿no? Este es el partido donde Ochoa tiene que estar al 1000% de atento. Ellos van a tener una muy clara. Y en la siguiente jugada, México tendría un penal a favor tras una mano clarísima de un defensor coreano dentro del área. Carlos Vela cobraría de gran manera el penal engañando al portero y de esta forma pone el 1-0 a favor de México. Posteriormente, al minuto 38, Son se le escapaba a los defensores mexicanos en un trazo largo y quedaría mano a mano contra Ochoa, pero el arquero mexicano intervenía correctamente para enviar el balón a tiro de esquina. Pelotazo, agarren a Son, qué velocidad de Son, Dale. sigue Son, François. Primero, Agarre. Lee estaba armando una cosa, un horror. Pelotazo de 80 metros, le gana. Es decir, cuando está lanzado es imposible soportarlo. Cuando controla con los tachones, la pelota le queda ligeramente larga y ahí Ochoa aprovecha Tenía que esa aprovechar. pifia, ¿no? Y sale bien, mejor que no. Lo sale perfecto. Se da cuenta que la adelanta y vámonos. Oye, picó como Con Cristiano, todo. Sí. Como Cristiano, tremendo. Pues es lo que vale, igual que él. Iniciaba el segundo tiempo y fue que al minuto 55, Kim sacaría un potente disparo de fuera del área y Ochoa con su gran técnica y ubicación lograría contener el disparo a 2 tiempos. Tiene a 2 en el área, sigue Son, quiso tocarla, le queda el 16, ¡Ki! ¡Óvole! Ahí está François en 2 tiempos. Muy bien François, ¿no? Aquí la pelota va hacia él, pero aguanta, ahí quédate, tranquilo, a 2 tiempos. Nada de tirarla hasta tiro de esquina o Es un algo. atajadón. O sea, parece muy sencillo. Kim otra vez le pega con una bazooka, Kim. O sea, le pega un fierrazo brutal, Kim, y en 2 instancias no se queda con la pelota. Digamos, 9 salvadas del equipo o de Guillermo Ochoa como tal. Cuando se dice salvadas tiene que ver con las veces que intervino con remates a portería. Aquí he tenido algunas como tal, saliendo bien. Y insisto, que lo hace ver tan fácil en 2 tiempos. Muy bien lo de Ochoa, que no te provoca también un tema de seguridad cuando de pronto insinúa Corea. No es una mala reacción del equipo coreano. Está mejor Corea en este momento. Cierto es. Corría el reloj y al minuto 65 en un contragolpe letal, tras un gran pase del Chucky Lozano, Javier Hernández pondría el 2-0 a favor de México. Y ya para finalizar, al minuto 92, Heung-min Son con un gran disparo de fuera del área, vencía a Ochoa para hacer un golazo y marcar el 2-1 en el marcador. De esta forma finalizaría el partido y México obtendría su segunda victoria del Mundial tras derrotar a Corea del Sur 2-1. México jugaría su tercer y último partido de la fase de grupos ante la poderosa selección de Suecia y fue que apenas al minuto 3, en un tiro libre, Forsberg sacaría un potente disparo que Ochoa atajaría correctamente para enviar el balón a tiro de esquina. Quieren algo interesante, van directo. François la saca a medias, atención con eso, piden penal. Pitán observa y luego dice amontonamiento. Sí, lo de Ochoa es fascinante. Otra vez Ochoa, muy temprano se vuelve el salvador del partido. El remate de Forsberg es increíble, con una fortaleza, con la parte interna, la pelota baja de forma violentísima. Y luego ahí hay un empellón y demás cuestiones. Remate brutal de Forsberg y Guillermo Ochoa hace una tajada monumental. Es correcto, doctor. Suecia era mucho mejor que México y al minuto 30, Berg con un remate espectacular pondría a trabajar a Ochoa, que con un atajadón volvió a salvar a México de los ataques suecos. La dejan en el área, peligrosísimo. Otra vez por elevación. ¡François! Berg la iba a meter con la suela, doctor García. Los suecos son una amenaza y le digo una cosa, ya deberían de tener un gol en el marcador. Totalmente de acuerdo. Suecia merece mucho más de lo que está sucediendo. Puede ser un juego primario, puede ser un juego silvestre. La tiro al centro y espero que alguien remate. Lo de Berg, por favor. Le dije que es para el Toluca. No. Y lo de la rubia, doctor, también. Sí. ¿Cómo no? Y lo de Ochoa. Sí, no. Ochoa, o sea, el mejor futbolista del mundo de la historia. ¿Qué Messi? ¿Qué Cristiano Ronaldo? Ochoa. Ochoa es alemán, doctor, en este momento. Sacando las papas del fuego para la Mannschaft y para todo mundo. Finalizaría el primer tiempo y si el partido seguía 0-0, era gracias a Guillermo Ochoa, que con 2 grandes intervenciones estaba salvando al equipo mexicano. Pero para la parte complementaria, México seguía sin aparecer y se vendría la debacle, ya que al minuto 50, el sueco Augustinsson pondría el 1-0. Posteriormente, al minuto 62 de penal, Granqvist con una ejecución al ángulo pondría el 2-0.
Y finalmente al minuto 74, con un autogol de Edson Álvarez, caería el 3-0, y de esta forma, con un pésimo partido de México, sería goleado ante Suecia 3-0 y avanzaría de milagro a los octavos de final en segundo lugar de su grupo. México jugaría los octavos de final ante la poderosa selección de Brasil, partido complicadísimo para la selección mexicana que buscaría avanzar al deseado quinto partido. Iniciaba el partido y al minuto 24, tras una gran jugada individual, Neymar Jr. quedaba solo frente a Ochoa, donde el arquero mexicano le haría una chica perfecto y le atajaría el remate al brasileño para salvar a México del primer gol. Hay un cuarto, Álvarez marcando, Neymar engancha y Neymar se metió, Neymar viene, sale Paco Memo, François, la leyó perfecto, se tropezó. Posteriormente, al minuto 32, Gabriel Jesús con una gran jugada individual sacaría un remate al arco, pero Ochoa con una gran ubicación atajaría de gran manera el disparo para volver a salvar a México de los embates brasileños. Gabriel Jesús, François y después Gallardo. Brasil era mucho mejor que México y en el segundo tiempo, al minuto 47, Coutinho quedaba solo frente a Ochoa y sacaba un potente disparo, pero el canterano americanista estaba de nueva cuenta muy bien ubicado y le haría un atajadón al atacante brasileño. Neymar. Coutinho y Neymar, Coutinho enganchó, Coutinho, François. Decíamos, Jorgito Campos. Impresionante atacado. No, o sea, aquí no hay gol. Brasil puede estar 14 partidos mientras esté Ochoa, no lo van a reventar. ¡Qué cosa, eh! Y viene para el otro mundial, Ochoa. No, viene para el otro mundial. No, espérame. Va a jugar todos los mundiales. Cuando tenga 100 años, Ochoa juega el mundial. México seguía siendo inferior a Brasil y fue que al minuto 50 Neymar Jr. apareció y pondría el 1-0 a favor de los brasileños, donde tuvieron que pasar 144 minutos para que Brasil le hiciera gol a Memo Ochoa en una Copa del Mundo. México seguía sin aparecer y al minuto 58 Paulinho sacaba un potente disparo dentro del área, pero de nueva cuenta Memo Ochoa estaba muy bien posicionado y haría otro atajadón para salvar a México del segundo. Aguantando, le respetan el esfuerzo, van contra Gallardo, mete en el centro, está el segundo. ¡François! Otra vez notable, sobresaliente François, la jugada que hizo du Brasil. Brasil seguía con todo el ataque y fue que al minuto 62 Williams acabó un potente disparo de fuera del área, pero de nueva cuenta Ochoa haría otro atajadón de gran nivel para enviar el balón a tiro de esquina. Avanza William viene, William cambia de ritmo, ¡William! ¡Ochoa! François le dice, ¡vamos, carajo! ¡Oh, carajo, vamos, carajo! O sea, échenme la mano, lo decía David Medrano en la previa. Tenemos al mejor portero de la historia de México. Perdón, Jorge Campos, ya te fuiste al carajo, no me importa que seas VIP, olvídate de Infantino. No me importa. Se retira Ochoa y tú ya no existes como tal, pero que le echen la mano, que le echen la mano. Finalmente, al minuto 88, en un contragolpe, Roberto Firmino pondría el 2-0 definitivo a favor de Brasil. Esto significó la eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Se acabó el Mundial para México, se acabó por Neymar. México no llegará al quinto partido por séptimo mundial consecutivo. Totalmente de acuerdo, y en esta ocasión no hubo ni duda alguna, ¿no? Si México se mantuvo hasta el 88 fue porque Guillermo Ochoa se convirtió en Superman. Sin lugar a dudas, Guillermo Ochoa fue el mejor futbolista mexicano del Mundial, donde en 4 partidos recibió 30 remates, de los cuales atajó 25 y solo concedió 6 goles. Esto lo llevó a ser el segundo mejor portero de la competencia, solo por detrás del arquero belga Thibaut Courtois, quien fue el ganador del Guante de Oro. Pues se ve el ámbito personal y bueno, tranquilo, ¿no? por lo realizado este mundial en lo personal. Y bueno, no puedo estar contento porque México no avanza. A seguirle, ¿no? Así es el fútbol y felicitar a Brasil que se fue mejor hoy.